Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Parceritos, escuchan dos noticias. Hoy tenemos dos noticias importantes. Y una de esas noticias involucra al mejor jugador del mundo. Bueno, al top 1 de región América. Y la otra noticia, parceros, Bloodstrike no quiere creadores de contenidos de Facebook. Y le vamos a explicar por qué más adelante. Por ahora, vámonos con saluditos. Primero que nada, hay que saludar a los miembros VIP. Al señor Gatuski, Daniel Santiago y Jesús CD. Estos son los miembros VIP. Saluditos también para la gente que ha comentado. El señor Pana, Josué Memory. También tenemos a un Mutzer y también tenemos a Brian Nurle. Y no podía faltar también Iván Andrés Pérez Mieles. Y el señor bajo perfil para confundirnos dice: mi amor, siempre trayendo el mejor contenido, ¿verdad, chiquito bebé? Mua. Yo también te quiero, papacito. Bueno, no siendo más, comenzamos. En las últimas horas, el señor Coronado es tendencia. Bueno, eso me lo anunciaron a mí hace como 2 días en el en vivo. Sala, no puedo creerlo. El mejor del mundo. Listo. Resulta que ese man es hacker y ese jugó ayer, bro, en mi sala. No puedo creerlo. Primero, no es el mejor del mundo, ahí perdóneme, es el mejor del servidor de América, o fue el mejor del servidor de América, el top 1. Este jugador hace parte del clan As, o hacía parte de este clan, el cual también jugó hace poco en uno de nuestros en vivos. Acá en el Slow 14, ganadores, campeones. En este en vivo específico teníamos una partida de los Unname con Valhalla, los campeones mundiales o los campeones de Latinoamérica, el torneo oficial de Bloodstrike. También teníamos los 4K, Etsy, o sea, eran los mejores clanes de Latinoamérica. Estaban en nuestro en vivo hace unos días atrás. Los clanes más fuertes estuvieron ahí. Entre esos llegó el equipo de As. Este equipo de As, aquí pueden observar, está Coronado, o IQ, Star y Simple. Coronado entró en la última partida. En la última partida ganaron ellos, pero en la anterior no pudieron ganar porque no tenían a Coronado. Está el señor Perú. Ahí está en representación a Perú. Scott Peruro. Te voy a dejar este link de esta partida en la descripción por si quieres ver las kills de Coronado, para que puedas diferenciar entre un hacker y una persona que no usa hacker. Por su vida, que no lo vean por segunda vez. Ahí está disparando. ¡Oh! ¡Se lo llevaron! El tema es que en las últimas horas el mejor del mundo ya no aparece. El top 1 le eliminaron su cuenta. O no, al parecer todo indica que fue eliminada esa cuenta de Coronado. Esto es bueno por el equipo de desarrollo de Bloodstrike, porque el anti-hack está dando resultado. Pues no, creo que esto es totalmente lo contrario. Es totalmente lamentable que una persona pueda llegar a top global con hack. Como quien dice, pueden estar burlando la seguridad del anti-hack. No sirve para esto. Toda la culpa cae sobre el anti-hack, porque no detectó una persona ni siquiera a la tercera partida, ¿no? De usar el hack. No, lo detecta ya cuando llega al top global. Dirás, no, Kraken, pero un error lo comete cualquiera. Hasta el anti-hack más épico puede fallar. Pero bro, no es la primera vez. En este video que hice hace 6 meses, también hablamos del top 1 que fue baneado. Bueno, algo está pasando aquí que nadie quiere hablar. Esto fue lo que dije en mi video. Comenzamos. En las últimas horas ha dado vuelta esta imagen. Está en portugués, pero párala ahí. ¿Tú sabes quién es este man? Hype Moza GT. Era el brasileño. Le pasó lo mismo que a Coronado, solo que esta captura es más reciente y la otra es más viejita. Los dos jugadores eran top
global. Entonces no es la primera vez que Bloodstrike comete este error. No se puede decir que es la primera vez porque ya se ha repetido. Con una pequeña y peculiar diferencia. Presten atención cuál es la diferencia que tiene entre estos dos jugadores. Al parecer, Coronado no era youtuber y tampoco era influencer de Bloodstrike. Pero el brasileño Hype Moza GT también fue reportado por esto y él sí era youtuber y sí era influencer de Bloodstrike. Kraken, pero ¿eso qué tiene que ver? Que sea influencer y que el otro no sea influencer. Los dos fueron reportados. Sí, los dos fueron reportados, fueron baneados, pero casualidad que a uno se la devuelven. Le devuelven la cuenta al hacker, el influencer, el brasilero, por ser influencer. Y si dices, Kraken, tú estás ardido porque ellos son influencers y tú no. No es por eso. Es que miren el patrón. Este evento también lo ganó un brasileño. No sé si se acuerdan quién es este brasileño y qué evento era. Pero resulta que nuestro amigo Gatuski ya había reportado a este brasileño por usar trampa. Ok, me etiquetaron en este video y dije, tengo que reaccionar y decirles quiénes son los que están por allá afuera de zona, pegados en una tienda comprando curitas que no aguantan rush. No son capaces de llegar a final de la zona. Sencillamente, los que se hacen llamar los mejores de las nucleares. Les dejo también el link del Gatuski para que vayan a ver este video si tienen duda. Pero quiero que observen algo. Aquí la zona estuvo a punto de cerrar, o sea, apenas estaba cerrando. Y se supone que los brasileños tenían que estar por allá atrás, retirados en una tienda cercana, comprando curitas. Y esa fue la excusa con la cual no fueron baneados, porque ellos argumentaron que era estrategia. Ellos lo hicieron para sobrevivir. Pero yo les voy a preguntar a ustedes, ¿alguna vez ustedes cuando cierra la última zona han logrado ponerse 10 curitas? No, han logrado colocarse 5 curitas cuando la zona cerró totalmente. No puede, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque la zona pega más duro y el juego está diseñado para que aunque te cures, termines eliminado, o sea, mueras, no puedas curarte. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Aunque tengas millones de curitas y ya la zona cerró, esas curitas no te van a servir para nada porque la zona ya cerró y por más que te cures vas a terminar eliminado. Les voy a explicar qué es lo que pasó aquí. Todos estos jugadores tenían curitas. La zona cierra. Debieron comenzar a curarse justo cuando la zona cerró. Pero los que están haciendo trampa estaban curándose desde hace rato. Tenían que haber estado curándose porque están más lejos. Ya les había pegado la zona primero. Y por lo tanto, ellos deberían morir primero. Porque están recibiendo el impacto de la zona primero. Por más que hayan tenido 100,000 curitas, no les sirve. Porque la zona ya cerró por completo y ellos debieron morir. Y Kraken y ellos, ¿por qué no murieron primero? Si ellos estaban recibiendo la zona primero, pues por lógica, había un bug que si te curabas o te metías en la primera zona y te curabas, te quitaba la misma cantidad de vida como si fuera la primera zona. Es decir, ellos podían estar curándose aunque la zona hubiese cerrado y iban a recibir el mismo daño como si fuese la primera o segunda zona. Ojo, porque ustedes saben que cuando la zona entre más pequeña se va haciendo, más quita daño. Pero las primeras zonitas no te quitan tanto daño, te quitan poquito y ahí es el bug. Ellos descubrieron que hacer un bug es metiéndose a la primera zona y cuando la zona cierre por completo, a los que están aquí les van a quitar toda la vida, pero a los otros solamente les va a quitar como si fuese la primera zona. Y esto es trampa. Aprovecharse de un bug para ganar la partida o tener ventaja dentro del juego es una trampa, pero no fueron baneados. Todo lo contrario, se les premió. ¿Por qué? Porque también eran influencers de Bloodstrike y eran brasileños. ¿Sí entienden que hay un patrón entre la gente que hace trampa y los influencers o los partners pueden salir libre de estas penalizaciones o de estas multas gracias a que son influencers, mientras que los que no, sí son baneados? O sea, una persona como tú, como yo, puede ser eliminada, pero un influencer puede ser hacker con toda la tranquilidad del mundo, que a él no le va a pasar nada. Y esto es realmente lamentable. Pone a toda la comunidad en una cierta desventaja ante las personas que sean influencers de Bloodstrike. Conclusión:
El sistema anti-hack no funciona porque te deja llegar hasta el top global. Si por mala suerte del destino llegan a toparte usando el hack, serás baneado y tu cuenta será eliminada. Pero los influencers no podrán ser eliminados y además les devuelven la cuenta en caso de que sean baneados. Aunque usen hacks, se les perdonará ya que están aportando y son influencers del videojuego. Ahora déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Sería bueno que baneen a todos por igual o que los influencers no reciban ningún castigo aunque usen trampa? Deja en los comentarios que quiero leer. Bueno, el segundo tema es que Bloodstrike no quiere gente o influencer de Facebook. Esto lo están haciendo desde hace muy poco. ¿Por qué no quiere los influencers de Facebook? ¿Son muy tóxicos? ¿O es que en Facebook no vale la pena hacer publicidad? Pues resulta, chicos, es que algunos influencers han aconsejado a Luke que no meta ningún influencer de Facebook. Supuestamente la comunidad de Facebook es muy tóxica. No les diré quién fue el que le aconsejó a Luke, pero es un youtuber que se la pasa hablando de todos los youtubers, el que tira la piedra y esconde la mano. Ustedes saben quién le aconsejó que no metiera ningún influencer, ya que esa comunidad es muy tóxica y mucha gente usa multicuentas. Bueno, lo segundo no es mentira, ¿no? Todos usamos multicuenta, tenemos una cuenta principal y una secundaria en Facebook. Pero justo en Facebook tiene más apoyo que ninguna otra red social. Cuenta con 1 millón de seguidores. O sea, en Facebook es donde está la mayor cantidad de gente, de su público. Pero también en Facebook están los grupos más grandes de Bloodstrike. ¿Qué quiere decir esto, parcero? Que si Luke olvida a la gente de Facebook o ignora o no los mete, no les da eventos, porque ya han hecho eventos y no han metido a los de Facebook para nada. Solamente han hecho Reel para TikTok, Reel para Instagram y Reel o Short, como ustedes lo quieran llamar, para YouTube. Mientras que el público más grande lo está abandonando simplemente por un consejo que le ha brindado un par de youtubers, influencers de esta comunidad. Hey, la verdad, Bloodstrike tiene muchos youtubers buenos, gente buena, pero hay unos que se creen dueños del juego y están aconsejando mal a estas personas. Y para los que no lo saben, ellos también tienen voz y voto. O sea, que ellos pueden sugerir alguna sugerencia, como lo hacemos nosotros también, pero la de ellos es diferente porque ellos van directamente con la fuente. En cambio, el de la comunidad, tiene que estar toda la comunidad unida para poder hacer un cambio. Mientras que ellos, su palabra pesa más. Ustedes saben, lo han comprobado, lo han visto, los baneos, no les pasa nada, les devuelven la cuenta. Ellos prácticamente son los reyes. Ojo, sin ofender a los que hacen un buen trabajo y a los que juegan limpio. Yo me despido, parcero, pero esto cada vez lo veo más grave. No siendo más, chao, chao.